Buenas tardes, profesor. Somos de la carrera de Gestión y Mantenimiento de Maquinaria Pesada. El tema es esfuerzo de vigas, curso de Mecánica de Materiales, docente Contreras Flores José Antonio, integrantes Casani Arias Anderson Daniel, Palomino Gutiérrez José Rodrigo, Pilco Sea Gonzalo, Quispe Bautista Alexander. Tercer ciclo, Grupo C. Introducción, tenemos que el esfuerzo de las vigas es un concepto fundamental en la ingeniería estructural y mecánica. Las vigas son elementos estructurales largos y delgados que se utilizan para soportar cargas y transmitir fuerzas a lo largo de la longitud. El análisis de esfuerzos en las vigas es crucial para garantizar su resistencia y estabilidad. Cuando una viga está sometida a cargas extremas como la gravedad o las fuerzas aplicadas, se generan esfuerzos internos en su interior. Estos esfuerzos actúan en diferentes direcciones y magnitudes y deben ser evaluados cuidadosamente para evitar el colapso de la viga. El esfuerzo más comúnmente analizado en las vigas es el esfuerzo de flexión. Este esfuerzo se produce debido a la aplicación de cargas que induce una curvatura en la viga. La parte superior de la viga se somete a compresión, mientras que la parte inferior experimenta tracción. Esta distribución de fuerzas puede provocar la falla de la viga si supera la capacidad de resistencia del material. Además del esfuerzo de flexión, también se consideran otros tipos de esfuerzos en las vigas, como el esfuerzo cortante y el esfuerzo de torsión. El esfuerzo cortante se genera debido a la fuerza que actúa perpendicularmente a la longitud de la viga, mientras que el esfuerzo de torsión se produce cuando se aplica un momento de torsión que hace girar la viga alrededor de su eje longitudinal. El análisis de este esfuerzo en las vigas se realiza mediante métodos teóricos y computacionales, utilizando principios de mecánica de materiales y la resistencia de materiales. Estos análisis permiten determinar la fuerza interna, la deformación y las tensiones presentes en la viga, lo que a su vez ayuda a diseñar estructuras seguras y eficientes. A continuación le cedo el pase a mi compañero José Palomino. Continuando con la exposición, en objetivos tenemos, el objetivo principal es garantizar que una estructura sea capaz de resistir los esfuerzos de flexión esperados sin experimentar deformaciones excesivas o fallas catastróficas. El segundo, eficiencia estructural. Se busca minimizar el uso de materiales y costos asociados al diseñar elementos estructurales que sean lo suficientemente resistentes para soportar las cargas de flexión aplicadas. El tercero, optimización de la forma. Se busca por, se buscan formas estructurales eficientes que maximicen la capacidad de carga frente a los esfuerzos de flexión al distribuir y resistir las cargas de manera uniforme. En justificaciones tenemos los cálculos de esfuerzo. En una viga permiten evaluar si la viga es capaz de soportar las cargas aplicadas sin exceder su límite de resistencia. Esto es esencial para garantizar la seguridad y la integridad de la estructura. Además, mm, al determinar los esfuerzos, se puede verificar si la viga cumple con los requisitos de carga establecidos. Calcular los esfuerzos de una viga ayuda a los ingenieros a diseñar la viga con dimensiones y materiales adecuados para resistir las cargas esperadas. Con base en los resultados del análisis del esfuerzo, se pueden seleccionar perfiles de viga adecuados y determinar el espesor y la forma óptima, la capacidad necesaria para soportar las cargas de manera segura y eficiente. Mm, Segundo, tenemos los cálculos de esfuerzo en una viga son esenciales para cumplir con las normas y estándares de seguridad estructural. Al calcular los esfuerzos, se puede verificar si la viga cumple con los límites y asegurar el cumplimiento normal. A continuación, le cedo el paso a mi compañero Gonzalo. Bien, como cuarto punto tenemos el marco teórico y tecnología existente. Bueno, la fuerza cortante es un tipo de esfuerzo que actúa perpendicularmente al eje longitudinal de una viga, donde se ejerce una fuerza cortante paralela a la cara de la sección transversal de la viga. Cuando la viga es sometida a cargas externas, como la aplicación de fuerzas o momentos, se generan reacciones internas que incluyen la fuerza cortante.
Esta fuerza se distribuye a lo largo de la viga y produce tensiones en las diferentes secciones transversales. Es importante que tener también en cuenta que el esfuerzo cortante puede ser crítico en el diseño de estructuras, ya que puede afectar a la resistencia y a la estabilidad de la viga. Puede también ocasionar un deslizamiento o desplazamiento de las secciones de vigas en relación con otras partes de las estructuras, de lo que puede resultar en deformaciones o hasta incluso fallas catastróficas si es que no se considera adecuadamente en su debido momento. La fuerza axial se produce cuando las fuerzas externas aplicadas a una viga no son totalmente perpendiculares a su eje longitudinal. En este caso existen componentes de las fuerzas a lo largo del eje de la viga, lo cual genera un esfuerzo combinado de flexión y esfuerzo axial. El momento flector se presenta en forma de un par que contribuye a equilibrar la rotación de un objetivo sólido alrededor de un eje perpendicular a su eje y fuera de su plano. En el contexto de una viga, el momento flector genera un efecto de curvatura a lo largo de su eje. Cuando se aplica un momento flector a una viga, se generan fuerzas internas, ya que inducen una distribución de esfuerzos a lo largo de la sección transversal de la viga. Estos esfuerzos provocan deformaciones en la viga, lo cual va a resultar en una curvatura a lo largo de su longitud. El momento flector puede tener un efecto significativo en la resistencia y el comportamiento de la viga. La magnitud del momento flector está relacionada con la cantidad de la carga aplicada, la distancia desde el punto de aplicación de la carga hasta el punto de referencia y la geometría de la viga. Un momento flector más grande puede provocar una mayor curvatura y deformación en la viga, lo que puede ser crítico para su funcionamiento y también seguridad. A continuación voy a pasar la exposición a mi compañero Alexander. Bien, continuando con la exposición del cálculo, el método que vamos a usar es el método de la matriz de la rigidez, ya que también abarca a calcular los esfuerzos estructurales, ¿no? En este caso vamos a hacer la parte de la viga. Como vemos ahorita, tenemos 15, 15 kN, que es la parte vertical, y el esfuerzo que va a dar es 40 kN sobre metro, ¿no? Y el EI, que es igual a 10.000 kilonewton metros cuadrados. Y la distancia, que es de 6 metros. Siguiente diapositiva. Ya, ahí empezamos con el cálculo. Acá lo que representa, no sé si se logra ver, la parte de la gráfica de A, B, C, D, es lo que va a representar los elementos libres que van a realizarse la forma que está acá, 4 por 4. Ustedes se preguntarán, ¿por qué el 4 por 4? Porque es la cantidad de elementos libres que tiene. Podríamos usar más, sí, pero no nos convendría y tampoco no es necesario ahorita porque sería muy extenso el ejercicio, ¿no? Y lo que no queremos es complicarnos. Bien, pasamos a la fórmula de la matriz de la rigidez, que sería acá KI sobre L, 4I sobre L al cuadrado, así sucesivamente hasta hallar. Bueno, el tema en esto se basa en la unión o la conexión, ¿no? De uno en uno, de la fila de arriba y del costado, dos en dos, y tiene que emparejar. La siguiente diapositiva. Bien, ahorita en esta diapositiva hemos hallado de los elementos de los grados de libertad, del uno, del 2 y del 3. Esto podríamos hacerlo así manualmente a mano, pero esto nos llevaría a mm, mucho uso de tiempo, pero nosotros, lo que yo he hecho es lo he pasado a una tabla de Excel y lo que me ha facilitado es hacer los cálculos más rápidamente.
Bien, como vemos acá, tenemos el elemento 2, la longitud de 6 metros y el EI a 10.000 kilómetros por metro cúbico. Y así sucesivamente, el elemento 2, el elemento 3 y hasta llegar al esfuerzos de doble. Como vemos en la parte de abajo, en la parte de la viga que está en la forma horizontal, tenemos el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, que representa el 1, 2, es el esfuerzo de torsión y la parte de arriba es el esfuerzo de tracción. La siguiente. A ver, continuando con esto es sobre ahora vamos a hallar sobre la viga interna, sobre el esfuerzo interno. Bien, continuando con la exposición sobre hallarlo sobre las fuerzas internas, primero tenemos que saber que la viga tiene, para la parte de arriba es 3 y 4 y para la parte de los costados es 1 y 2. Eso sería en el caso de una viga, pero de una columna sería el 3 y 4, sería la parte para el lado de la derecha, y el 2 y 1 sería la parte de arriba. Después vamos a pasar a calcular el, ¿cómo se llama esto? El vector de desplazamiento total, o podríamos decirlo, la estructura global, ¿no? Se podría decir así. Lo que en este caso tendríamos, o lo que hemos realizado es hacer la suma de cada elemento del ejercicio del determinado de la matriz de la estructura, del elemento 1, 2 y 3 y sobre el vector de fuerzas. Se hace una suma y ahí es donde se halla el cálculo determinado global. Y después pasamos a determinados el vector de desplazamiento. A ver, lo siguiente. A ver. Como acá hemos hallado el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. No sé si se han dado cuenta, en la parte de los cálculos, 6.666,67 se han repetido antiguamente en las otras diapositivas. Y también nos han dado cero las partes de acá. Eso es normal, porque el cálculo tiene que ser similar o repetirse, porque no puede cambiar mucho, porque es el cálculo que estamos haciendo, o sea, es el mismo procedimiento, pero diferente respuesta a lo que estamos esperando. No sé si me logro explicar. La siguiente. Bien, acá en la parte final tenemos los diagramas. Como podemos ver, estos tres diagramas que vemos es la fricción que se ha hecho. La parte 3 tenemos que se ha inclinado y la parte de arriba se podría decir se ha hundido, ¿no? Se ha ovalado. Y la imagen número 2 representa al esfuerzo que se ha hecho para abajo. Se ha deformado la viga. Eso sería todo. Le doy pase a mi compañero, que va a dar las conclusiones. Ahí como podemos ver, las partes de arriba, tenemos el Excel, lo que he realizado. Eso le he puesto como un material de ayuda para que me facilite los cálculos y no me tarde mucho haciendo manualmente en una calculadora. Siguiente. Bueno, como punto final hemos llegado a la conclusión en 4 puntos. El primer punto vendría a ser el estudio de los esfuerzos en las vigas es fundamental para garantizar la seguridad y la eficiencia de las estructuras, ¿no? A través del análisis de esfuerzos se puede determinar cómo las cargas aplicadas afectan a la viga
y así evaluar si estas fuerzas están dentro de los límites de resistencia del material. El esfuerzo de flexión es uno de los principales enfoques en el análisis de vigas, ya que puede provocar la falla de la estructura si supera la capacidad de resistencia del material. Comprender cómo se distribuyen los esfuerzos de compresión y tracción a lo largo de la viga nos permite diseñar secciones transversales adecuadas y seleccionar materiales apropiados para resistir esas fuerzas. Además de los esfuerzos de flexión, también debemos considerar el esfuerzo cortante y el esfuerzo de torsión. Estos esfuerzos pueden debilitar la estructura y causar fallas si no se tienen en cuenta adecuadamente en el diseño y el análisis de la viga. El esfuerzo cortante se produce debido a las fuerzas que se actúan perpendicularmente a la longitud de la viga, mientras que el esfuerzo de torsión se genera por momentos de torsión que hacen girar a la viga. Y como último punto, el análisis de esfuerzos en las vigas se realizan utilizando métodos teóricos y computacionales, aplicando principios de la mecánica de materiales y la resistencia de materiales. Estos análisis nos permiten determinar las fuerzas internas, las deformaciones y las tensiones presentes que pueden haber en la viga, lo que a su vez también nos ayuda a diseñar estructuras seguras y más eficientes. Gracias. Eso sería todo, profesor, y muchas gracias.